Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente en esta preciosa tarde. Y una vez más damos gracias a Dios por permitir estar en esta hora ya dispuestos a iniciar la transmisión de la palabra del Señor. Y damos la bienvenida a cada uno de los que se están conectando y a los que todavía no. También les damos la bienvenida y deseamos de que el Señor tenga algo para usted en esta tarde. Bienvenido cada uno de ustedes. Les agradecemos su audiencia y esperamos de que el Señor conforte y llene a cada uno de nosotros en nuestras diferentes necesidades que tenemos. Y es así, amados hermanos, que vamos a iniciar haciendo una oración, pidiendo la dirección del Señor y la asistencia del Espíritu Santo. Oremos. Señor y Padre Celestial, adorado seas, oh Dios, bendecido seas de generación en generación. En esta tarde, Señor amado, una tarde gloriosa, llena de esplendor, llena de tu presencia, te damos las gracias porque ya estamos aquí, Señor, dispuestos a presentar, Señor, el consejo de tu palabra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que unifiques nuestros corazones y que, oh Dios, recibamos la mayor bendición en este día, la bendición que viene del cielo. Bendice a los que se van a conectar, a los que todavía no se han conectado, Señor, bendícelos también. Que donde quiera que se escuche el mensaje de esta tarde, cada uno de ellos sea bendecido. Gracias porque ya estamos acá. Gracias, Señor, por el trabajo que estamos haciendo en compañía de tu Hijo. Te pedimos, oh Dios, que nos fortalezcas, que nos reanimes siempre, para que siempre pongamos la mirada en ti. Padre amado, te bendecimos y te adoramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, esta tarde vamos a estar hablando un poquito acerca de la fe. Y qué mejor que la porción que hemos escogido en el Señor está en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Voy a leer la palabra del Señor a la letra y dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Amados hermanos, el tema del mensaje es la verdadera fe puesta en Jesús. Y como introducción, estaba leyendo los contextos y encontramos, amados hermanos, de acuerdo a las costumbres, para este hombre fue difícil. Lo leemos literalmente y como que en veces no nos causa
una gran impresión. Pero si nos transportamos al lugar de los hechos, o sea, si nos imaginamos que estamos allá, veremos cuán difícil fue la vida de este hombre. Marcos nos dice y nos habla de este hombre que tenía una mano seca, pero Lucas fue más detallista. Lucas, como era el médico del grupo, Lucas como que se fue un poquito más a observar y nos da en detalles de que la mano que él tenía era la mano derecha, la mano seca era la mano derecha. Entonces pongámonos a pensar, hermanos, cuán difícil habrá sido la vida de este hombre como cabeza de casa, con una responsabilidad de familia, de mujer e hijos. Mas sin embargo, la mano derecha, cuando la persona es derecha, es derecho para moverse, para actuar. Ha de ser difícil, ¿verdad? Ha de ser difícil perder el movimiento. Vea, un pequeño ejemplo. Para mí es difícil, ¿ok? Esto que les voy a comentar. Yo tengo tendonitis. Entonces la tendonitis me obstruye o me ha obstruido últimamente los nervios que van hacia los dedos. Entonces, cuán difícil es para mí que estos dos dedos están adormecidos al grado de que me preocupo porque tengo sensibilidad en estos dos y en este, pero en estos dos para acá no tengo sensibilidad. Siento como hormiguero, ¿verdad? Entonces es incómodo. Ahora, este hombre que había perdido la habilidad en su mano derecha, cuán frustrante tuvo que haber sido, amados hermanos. Cuán difícil tuvo que haber sido la vida para él. ¿Por qué? Porque si era derecho de su brazo, de sus extremidades superiores, si era derecho y tenía que manipular las cosas con su mano derecha, cuán difícil y frustrante tuvo que haber sido para él. ¿Por qué? Porque tal vez nadie le quería dar trabajo, porque no tenía la habilidad para movilizarse o para trabajar con su mano derecha. Porque dice que la tenía seca, pero tenía seca su mano acá, no de acá, no era del hombro, no era del brazo ni del antebrazo, era su mano. Pero se imagina cuán frustrante tuvo que haberse sentido este hombre. Por eso muchas veces es importante imaginarnos y transportarnos al lugar de los hechos para visualizar a grandes rasgos las expectativas, los conflictos, la dificultad, como en este caso. Este hombre tenía un impedimento físico. Estaba imposibilitado para poder trabajar. Y si tenía familia, hermanos, era frustrante. No podía desenvolverse en diferentes actividades. Por eso, en esta tarde vamos a hablar de la fe verdadera. No que Jesús haya enseñado que hay verdadera y falsa. No. Pero vamos a hablar de la fe verdadera en cuanto al concepto, en cuanto a la ideología
que muchas personas han adquirido. Porque es necesario que nos demos cuenta que muchas veces nosotros como cristianos hemos dejado ver o le estamos transmitiendo a la sociedad en la que compartimos y vivimos como si hubiesen dos clases de fe. ¿Por qué? Porque por el andar, por el oír y por el ver es lo que nosotros expresamos. Mas sin embargo, fe solamente hay una, la fe que debemos de tener en Jesucristo. Y es así. Hablando un poquito en cuanto a la fe ambigua, en cuanto a la fe falsa, es una creencia religiosa basada en rituales, basada en las celebraciones de tradiciones, amados hermanos. Es la que nos lleva a hacer lo que otros hacen por costumbre, creyendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios y por Dios. Los religiosos en aquel entonces acechaban a Jesús, le ponían trampas, le hacían preguntas cauciosas, con doble sentido, con doble intención. Si no, mire, en Mateo 9:14 vienen unos religiosos juntamente con unos discípulos de Juan el Bautista y le preguntan: nosotros ayunamos más días que tus discípulos. Y ellos querían saber por qué. ¿Por qué los discípulos de Jesús ayunaban menos que los discípulos de Juan el Bautista y que los religiosos? En Mateo 9:14 dice que los religiosos salieron al encuentro y le dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Y sabe qué les respondió el Señor? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y qué les dice? Hipócritas. Me fui hasta este versículo por la razón esta, de que cuando el Señor ellos le hacen la pregunta cauciosa, y Jesús les responde, pero le responde con otra pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque los hijos, amados hermanos, los hijos habían agarrado o habían adquirido o se habían unido al tradicionalismo religioso de que no podían ayudarle a sus padres, ni a su madre, ni a su padre, aunque estos llegaran a la puerta de su casa y le tocaran y le dijeran: hijo, no tenemos para pagar la renta, hijo, no tenemos para comprar comida. Entonces los hijos lo que hacían era: mi ofrenda a Dios
O sea, está consagrada mi ofrenda a Dios, está dedicada a Dios. Por lo tanto, como está dedicada a Dios, no puedo ayudarte. Así era como ellos se refugiaban y cambiaban, transversaban los mandamientos. Ahora bien, amados hermanos, ellos crearon 613 mandamientos. 613. Aparte de los 10 mandamientos de la ley que Dios les dio al pueblo de Israel. Ellos crearon, los religiosos crearon 613. Mas sin embargo, Dios siempre ha estado en contra de la religiosidad. Por eso en Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, y en Mateo capítulo 15, versículo 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque ellos oprimían al pueblo. Ellos angustiaban al pueblo. Pero en Gálatas capítulo 13, versículo 14, Pablo, el apóstol Pablo, reconoció, amados hermanos, el gran error en el que él había caído. El error era de que perseguía la iglesia, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, únicamente celoso de la tradición de sus padres, creyendo que agradaba a Dios. Hizo destrozos con los primeros cristianos, y Pablo lo reconoce en los Gálatas. Cuando viene el día de reposo, estos religiosos no estaban ahí en la iglesia o en la sinagoga con intenciones positivas, y era triste, lamentable. ¿Por qué? Porque era el día de consagración a Dios. Era el día que iban a glorificar a Dios, a darle gracias a Dios. Pero los religiosos únicamente se preparaban para este día, para estar a la espera qué es lo que iba a hacer Jesús en esa mañana o en esa tarde. Este hombre con impedimentos físicos, a ellos no les importaba. Ellos lo único que querían era usarlo como carnada para ver la reacción de Jesús. Por eso en el Salmo 37 dice: aceche el impío al justo y procura matarlo. O sea, al que más bien les estaba haciendo, lo vituperaban. Al que más se preocupa por darles la enseñanza que necesitan para el crecimiento de la vida espiritual, lo acechan. Mire, hermano, hay congregaciones que se llenan, hermano, de gente. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo tienen algo que celebrar. Y eso atrae. Eso nos gusta, pero es triste, porque aunque hay mucha gente, hay mucha comida, hay palabra, pero muchas veces lo que sucede es de que es una palabra tan vacía que no llena el espíritu de cada uno de los oyentes. Porque hay de todo, hay palabra, hay mensaje, hay comida, hay bebida, de todo. Hay especiales. Pero falta una cosa en esas iglesias: la manifestación y la presencia del Espíritu Santo. ¿Y saben en qué se apoyan? Se apoyan en Colosenses 3:23.
donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Entonces, estamos cayendo dentro de un concepto de religiosidad. Estamos dejando los valores cristocéntricos por volvernos religiosos. La fe ritualista, amados hermanos, es peor enemigo de la fe verdadera. Porque todo lo que se hace, lo hacen creyendo que es para Dios. Pablo acechaba a la iglesia y estaba seguro de que eso le agradaba a Dios. Pero déjeme decirle que el Dios que usted conoce y que yo predico no está de acuerdo y desecha todo aquel o todo aquello que pone su mirada en el ritualismo. Dios no acepta la religiosidad. Dios no acepta el fanatismo. Dios condena a aquel o aquellos que han desechado la palabra de Dios por estar escuchando fábulas que le alimenten el oído. La fe ritualista es el peor enemigo de la fe verdadera, porque daña, corrompe, pone dudas en la mente de las personas. Y lo mayor es que a través de la fe ritualista se olvidan de las necesidades del pueblo, se olvidan de las necesidades de la gente. Y un ejemplo que podemos ver en Marcos 1, 21, 27, Jesús como que le gustaba al Señor interrumpir la religiosidad. Porque en todo lo que leemos dentro del concepto del Nuevo Testamento está de que Dios y otra vez entró a la sinagoga porque sabía de que eran fanáticos y que lo que estaban haciendo era únicamente causarle daño al pueblo. Y no les gustaba, porque Jesús está en contra de la tradición, amados hermanos. Jesús rompe las tradiciones. ¿Se imagina? Vienen los días de diciembre donde muchos, aún cristianos, van a celebrar la Navidad. Van a celebrar el cumpleaños de Tamuz, la madre de Semiramis, que ahora se llama María. Y Tamuz ahora es Jesús. Amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que el tradicionalismo, la religiosidad, es condenada por Dios. Es condenada por Dios. Es como, vea, la tradición, el hábito se vuelve tradición. ¿Ok? Mas sin embargo, si nos damos cuenta, hay un hábito en las iglesias desde hace tiempo, esto no es de hoy, donde cuando alguien pierde un ser querido, se dice y se cree que está en el cielo, intercediendo por nosotros, que está en el cielo, cuidándonos a nosotros aquí en la tierra. Cuando la palabra de Dios dice de que no hay una relación entre nosotros y los que partieron. Esa es una enseñanza que Satanás está usando aún con los cristianos, porque muchos cristianos siguen comentando y siguen llevando a realidad en sus pensamientos
de que el difunto, el que pereció, está allá en el cielo, cuidándolo, velando por él aquí en la tierra. Y eso es una religiosidad, eso es algo que Satanás ha metido en las iglesias para adquirir o para que alcancemos el consuelo. El consuelo lo debemos de buscar en Cristo. El consuelo viene de Dios. El que se murió, se murió. No hay ninguna relación. No dejemos de estar pensando, porque déjeme decirle, amada hermana o hermano, esto ofende a Dios. El creer de que el muerto está velando, está intercediendo con Dios por nosotros, esa es una atrocidad. Dios no acepta eso. Y en muchas iglesias se escucha eso. Lo bueno es de que está velando por nosotros. Lo bueno es de que nos cuida aquí en la tierra. No, deseche esa mentalidad, porque eso es de Satanás. Eso no es de Dios. Tristemente, ha llegado a oídos de pastores y no nomás se quedan callados para no corregir el error. Hermanos, esa es la fe religiosa, esa es la fe que Dios no acepta. Vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito acerca de la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Porque así al principio, no es que hayan dos clases de fe, no, sino que nosotros en el andar, el oír, le mostramos a la gente de que hay dos clases de fe, pero fe solamente es una, la que se basa y está sentada en Cristo Jesús. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la fe verdadera. La fe verdadera, amados hermanos, es la que rompe las barreras, es la que confronta los obstáculos, es la que nos hace ser recipientes activos. La fe verdadera es la que está enraizada de su Salvador. Es la que está acompañada de manifestaciones sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el Dios que usted y yo predicamos no es un Dios natural, es sobrenatural. Por eso nosotros debemos de caminar sobre lo natural. Porque no es un Dios que se pueda comprender o analizar a través del raciocinio humano o a través de la lógica. La fe verdadera es la que Jesús predicó. La que no está basada en palabrería simplemente. En palabras vacías, costumbres, oraciones huecas, sino que está basada en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pues no es lo que digo, sino lo que vivo. Porque de taco me puedo comer 20 lenguas, especialmente si son de pastor. Pero no es lo que digo, no es lo que nosotros decimos. Yo soy cristiano, yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy aquí, yo soy allá. No, no es lo que yo digo, es lo que vivo. Si vivo como cristiano, si ando como cristiano, no es saber, sino el hacer. Usted puede saber mucha Biblia, puede saber muchos versículos como los religiosos, los fariseos tenían que escribir la ley en todo su vestuario, en su atuendo, pero no la escribían en su corazón porque les golpeaba. Porque no es el saber, amados hermanos. No es el saber. Usted puede ser maestro, catedrático de idiomas, pero no es el saber, es el hacer, el poner en práctica la palabra. Es ser un recipiente activo.
La fe verdadera es la que no se detiene hasta alcanzar su objetivo. Por ejemplo, el caso del texto que nos asedia en esta tarde. Este hombre puso a funcionar esa fe. Aunque aquellos lo estaban usando como un instrumento para ver si Jesús caía en una trampa. Él no. Él, gozoso, porque él sabía que cuando él estuviera dentro y Jesús aparecía, algo iba a suceder, porque Jesús cambia el ambiente. Él no pensó en la crítica, él pensó en el milagro que iba a recibir. Déjeme ponerle este ejemplo. Usted está sentado en la tercera línea, en la cuarta, séptima silla de su iglesia. Y viene su líder y le ofrece una Biblia con pasta de piel, hermosa. Se la ofrece. Aquí está. ¿La quiere, hermano? Allá, la tercera línea. ¿La quiere? Y usted dice sí. ¿Qué haría? ¿Se queda sentado a que le traigan la Biblia o se levanta y va por lo que le ofrecieron? Va, ¿cierto? Ese es ser un recipiente activo, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Debemos de recibir lo que Dios nos ha dado y actuar por fe y para fe. ¿Qué hemos recibido nosotros? ¿Qué ha recibido usted? Dígame. O piense que ha recibido. Primero, hemos recibido las arras del Espíritu Santo. Las arras. Hemos recibido las primicias del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Aparte, hemos recibido 3.573 promesas que están en la Reina Valera del 1960. Para los que no quieren leer el Antiguo Testamento, hasta allá hay promesas para usted y para mí. 3.573 promesas garantizadas por Dios para usted, para que usted aprenda y empiece a educarse que leer el Antiguo Testamento conlleva bendición. Y eso es lo que sucede. En Filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 3 nos habla de un ensanchamiento. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que hemos sido llamados a crecer y a madurar, amados hermanos. Ya no podemos continuar, hermanas y hermanos que tienen 20, 30 años de estar sentados en una iglesia y todavía actúan como si fueran bebés, como si fueran niños de 14, de 13 años. Cuando el Señor les dijo, cuando ellos dijeron, dures esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor les dijo, ¿también ustedes quieren irse? Let's go. Pero ahora, muchas veces los cristianos con 30, con 20 años sentados en una congregación y no han podido sostenerse, no han podido aguantar verdaderamente lo que la palabra de Dios quiere dejarnos saber. Debemos crecer. El apóstol Pedro nos indica que debemos de crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay una altura espiritual. Dije altura espiritual.
no altura humana, no altura natural, porque yo, por más que me quiera poner 2 pies de altura, ya no lo voy a lograr. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de alcanzar una altura de madurez. Efesios capítulo 4. ¿Hasta dónde debemos de crecer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta? Déjeme decirle, hermano, si usted, hermano o hermana, si usted se ha estancado, pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué hay un estancamiento en mi fe? ¿Por qué hay un estancamiento en mi vida espiritual? ¿Por qué mi progreso espiritual no es lo suficientemente de acuerdo a Dios? ¿Cuáles son las barreras que me impiden avanzar en fe? ¿Cuáles son las barreras que me impiden crecer? Son preguntas que debemos de hacernos, hermanos. Déjeme decirle que toda adicción es mala, pero para que el tratamiento o la medicina haga efecto en la vida de aquel hombre o de aquella mujer, primero que tiene que reconocer es que hay una deficiencia, que hay un problema. Entonces, si nos hemos preguntado ¿por qué mi progreso espiritual está estancado? ¿Por qué mi fe ha disminuido? ¿Por qué? Tenemos que reconocer que estamos mal, para luego, cuando venga el tratamiento, sea efectivo y eficaz en nuestra vida espiritual. Permítame decirle una adivinanza. A ver si me la contesta. Si usted pone un pez barbo en una pecera pequeña, este pez va a crecer 30 centímetros y va a pesar 113 gramos. Si este mismo pez lo pone en un acuario o lo pone en un lago, este mismo pez va a pesar va a tener 92 centímetros de largo y va a pesar 27 kilos. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la barrera que impidió el crecimiento de este pez? ¿Cuál fue la barrera? Puede decir la pecera. Efecto, la pecera. La pecera, porque la pecera lo limitó a expandirse, ¿verdad? La pecera es un motivo, una razón, porque el pez no expandió, pero también el alimento. Ahora mi pregunta para usted es, ¿por qué o cuál es el impedimento que nos obstruye el crecer a nosotros espiritualmente? ¿Sabe qué es? ¿O sabe cuál es? El impedimento que nosotros tenemos es, uno, puede ser la pecera donde usted está.
Puede ser la pecera, que puede ser grande el edificio, pero puede ser reducida. No le da opción de crecer. Puede ser la alimentación. Pero lo más importante, no es culpa del administrador. Puede tener culpa, pero aquí el mayor culpable somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrar a las profundidades de este océano que se llama Biblia, donde vamos a adquirir el sustento necesario, la palabra nutritiva para nuestra necesidad. Así de que no es, es que el pastor, es que aquí, no, porque nosotros tenemos la habilidad, la capacidad para que podamos entender este océano acá, la Biblia, donde nosotros podemos nutrirnos, donde nosotros no vamos a depender de lo que digan. Sí, no le digo de que no vaya y se congregue, tiene que congregarse. Que no entiende o que no le explican, no se preocupe, el Espíritu Santo que está en usted le va a revelar la manifestación de lo que usted escuchó. Pero usted tiene que ser activo en esto. Tiene que ser diligente, no negligente. Diligente en escudriñar la palabra de Dios. Porque aquí, si usted se profundiza, va a encontrar una vitalidad tremenda. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros queremos crecer espiritualmente y nos quedamos únicamente en Salmos, en el libro de los Cantares. No, dejemos de soñar. Tenemos que buscar la palabra de Dios tal como está. Tenemos que buscar los evangelios, tenemos que buscar las cartas de Pablo, tenemos que leer el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Tenemos que leer esos libros para que fortalezcan nuestra vida espiritual. No le echemos la culpa al pastor. Si el pastor es negligente y no le da lo que necesita, porque mire, puede ser, hay peceras, hay acuarios, por decirlo así, que el que va dando la comida, echando la comida a los peces, a las peceritas, le echa un poquito aquí, a la otra pecera le echó más, al otro tal vez ni le echó, o por ir en carrera, o no le gustó la pecera esa, entonces va y le echa a otra pecera y le echa más. Entonces va a haber una deficiencia. Aquellos peces van a crecer más gordos y van a tener mejor tamaño que los de esta pecera. Es igual, amado hermano. Es igual. Si el que reparte la palabra en su pecera a unos les da menos que a otros, pues es obvio que va a haber una diferencia en crecimiento espiritual. Pero usted no se preocupe, usted vaya a la Biblia, este océano transparente, cristalino, aquí está lo que usted y yo necesitamos para poder crecer a la magnitud que Dios espera. El hombre de la mano seca del que estamos hablando fue un receptor activo. Entonces, una de las cosas es, amados hermanos, que cuando Jesús entra a las sinagogas, siempre había cambio. Ahora la pregunta es, ¿qué cambios se ejerció o qué cambios hubieron en usted cuando Jesús entró a la sinagoga de su corazón? Dios no quiere enanos ni pigmeos espiritualmente. Levantémonos, amados hermanos, como guerreros. Levantémonos. Ve a la mujer de flujo de sangre. Su fe, hermano. Habiéndolo gastado todo hasta la esperanza, se metió, rompió barreras, quitó los obstáculos, porque su necesidad era grande. Y dijo, si tan solo tocara el borde de su vestidura. No crea que entró y aquí vengo yo, apártense, no.
Si los discípulos lo hubieran visto desde antes, la hubieran apedreado. Pero ella tuvo que romper barreras para alcanzar el objetivo, para recibir el milagro. Y el apóstol Pablo dice que cuando yo fui a vosotros, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu de Dios. O sea, amados hermanos, estamos hablando de esto porque el mundo no va a cambiar, la gente no va a cambiar mientras nosotros seamos cristianos de bla, 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 bla. Así de sencillo. La gente quiere ver lo que vio en Jesús. Que cuando Jesús caminaba, cuando Jesús hablaba, había manifestaciones del Espíritu Santo. Pero cuando usted y yo caminamos, hasta los gatos y las palomas y los perros se apartan, porque les entramos a patadas. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no vivamos como los gentiles, sino que anhelemos la leche no adulterada. Primera de Pedro, capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, con filosofías, ideologías, tradiciones, sino que anhelemos la palabra de Dios para salvación. Dios quiere hacer de nosotros recipientes, amados hermanos, activos. Dios quiere encontrar en nosotros lo que encontró en Pedro, que dice la Biblia de que cuando Pedro caminaba sacaban a los enfermos, porque aún la sombra, aunque no era la sombra de Pedro, sino que era el Espíritu de Dios, sanaba a los enfermos. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. La fe verdadera. La fe que no se limita. La fe que rompe los obstáculos. La fe que aunque esté lloviendo, si hay una necesidad espiritual, va y la asiste. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mire, alguien resumió la carrera de nosotros, la carrera nuestra, ¿verdad? No obtendremos el premio si nos quedamos sentados al costado del camino, comentando y dialogando acerca de él. Ni tampoco debemos de esperar que el tren de la gracia nos lleve. No. Nosotros tenemos que mostrar esa fe que no es religiosa, esa fe que primero busca la necesidad. Los religiosos ven la necesidad y se apartan. Pero usted, como cristiano, con el Espíritu de Dios, debe de ver primero la necesidad espiritual de la gente, sin importarle que esté lloviendo, sin poner limitaciones. El religioso pone las limitaciones, que tengo catarro, que tengo temperatura, que está lloviendo, que el sol está oscuro. Así. Pero usted que tiene el Espíritu de Dios, sea más convincente en su convicción para con los demás. Recordemos esto: proseguir requiere una motivación, y el apóstol Pablo nos da esa motivación. ¿Cuál es el premio que recibiremos por nuestra fe? La gloria indecible, la consumación de nuestra salvación y el vivir eternamente ante la presencia del Dios vivo. Con esto termino. Las sinagogas eran redondas. Jesús llama al hombre de la mano seca y le dice: ven, ponte al centro. Lo llama en medio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo quería sacar
de aquella religiosidad. Jesús quería sacarlo de en medio de la tradición. Esta tarde también, si usted ha estado engañado por ese tradicionalismo, Jesús quiere sacarlo de eso. Jesús quiere que usted salga del tradicionalismo, porque el tradicionalismo Dios lo condena. Y Dios quiere que usted escuche este mensaje. Que Dios reciba bendición, que usted reciba bendición a través de este mensaje. Porque Dios quiere sacarlo de esa religiosidad. Eso es lo que Dios quiere. Motivo suficiente. ¿No cree? Recordemos, hermanos, Cristo está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Dejemos sentir a aquellas personas que la presencia de Dios mora en nosotros. Como Pedro sanaba a los enfermos. Pero tenemos que cultivar esa fe verdadera. Dejemos la fe religiosa. Seamos hombres y mujeres de fe, pero la fe puesta en Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, tu palabra ha sido dada, Señor. Te pedimos, oh Dios, que bendigas cada corazón, que bendigas cada hermano, cada hermana que ha recibido, que ha escuchado el mensaje. Bendice sus vidas y permite, oh Dios, que podamos, Señor amado, tener una convicción, que creamos en ti solamente, que nos olvidemos de la religiosidad que únicamente nos atan, Señor, para servirte, que solamente obstruyen el camino de aquel que quiere verdaderamente servirte. Ayúdanos, oh Dios, a romper esas barreras. Ayúdanos, oh Dios, para que nuestra fe se engrandezca. No te pedimos que nos aumentes la fe, no. Ayúdanos para que nosotros, con la lectura de la palabra, con la oración, con el clamor de nuestro corazón, hagamos que nuestra fe sea productiva. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice, Señor, esta semana que vamos a iniciar. Y ayúdanos, oh Dios, a recordar de que tú naciste aquí en nuestro corazón y que debemos honra y gloria a ti solamente. Guárdanos, oh Dios, a los que van a sus trabajos, guárdalos, protégelos, en tus manos están. Los que quedan en casa, Señor, guárdalos también. Y gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Y si Dios nos permite, estaremos el próximo domingo a esta hora.